Hola, bienvenidos a Mamá 411 Podcast, un espacio semanal en español que ofrece información, recursos y sugerencias para padres criando hijos multilingües y multiculturales, a cualquier edad y en cualquier parte del mundo. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Saludos, Erika, ¿cómo estás? Hola a todos, bienvenidos. Un placer estar de vuelta con ustedes. Antes de empezar con nuestro episodio, Erika y yo les queríamos recordar que si no se han suscrito al podcast todavía, no deje de hacerlo y no olvide dejar sus comentarios que son invaluables y muy apreciados. ¿No te parece, Erika? Sí, siempre nos sirven muchísimo de orientación y ni que hablar el entusiasmo que nos dan. Absolutamente que sí. Hoy vamos a platicar sobre la música y cómo nos puede servir de vehículo para preservar nuestra cultura cuando nos mudamos a otro país. Además de que nos sirve como ancla que nos ayuda a apreciar la cultura que estamos adoptando. A ver, Erika, ¿qué música típica argentina has compartido con tus hijos desde pequeños y cuando vivías en París, por ejemplo, compartías música francesa? ¿Cómo usabas la música para inculcar cultura? La verdad es que la música, tanto en mi vida personal como mamá y desde que mis hijos nacieron, diría desde antes de que naciesen, estuvo muy presente. Utilicé la música mucho como medio de, más allá de expresión, y por supuesto que nos acompañó en siestas, dormidas, en el coche, en todas estas situaciones con los diferentes ritmos. También me sirvió muchísimo desde la idea de la crianza bilingüe. Yo utilicé desde el embarazo. Y digo utilicé porque fue como algo con cierto propósito, no fue Sí, casual, sí. sino que escuchaba música en diferentes idiomas, no necesariamente canciones, lo que serían canciones de cuna o canciones infantiles, sino un poco de todo, con ritmos más tranquilos, pero bueno, no rock and roll, pero escuchaba en varios idiomas. Con la idea un poco de ir estimulando, ¿no? Así como dicen que nos escuchan, así como uno muchas veces le habla al bebé mientras está en el vientre, también hacía esto con la música. Y con esta misma idea me llevé, porque, bueno, en la época que yo tuve hijos, esto del el Spotify todavía no estaba muy de moda para nada. No, no, no. Entonces me llevé el famoso aparato de música con los CDs, no con los cassettes, sino con los CDs, ya no, tampoco estamos tan atrasados. Me lo llevé a la clínica y la misma música que escuchaba cuando estaba embarazada la puse durante los días que estuve en la maternidad. Fue como quise generar, o me pareció a mí, ¿no? O sea, que era como un ambiente envolvente, ¿no? Para, sobre todo las maternidades, que por más arreglados, etcétera, lo que sea, quise como recrear para esos días de la maternidad, que la música nos acompañara, la misma música que veníamos escuchando hace meses. Así que la música siempre estuvo presente en mi casa, en la maternidad desde los primeros días. Y hubieron muchas canciones, sí, de argentinas, canciones de la época que yo era chica, y canciones como, bueno, más actuales que también fui aprendiendo, ¿no? Porque uno como que se recicla en esto. eh, que no tiene que ver necesariamente con los géneros musicales de Argentina, por ejemplo, no es que poníamos tango, que es algo que caracteriza mucho cuando la gente piensa en la Argentina, pero dependiendo de lo que uno va eligiendo, porque hay cantautores para niños que justamente sí traen un poco las músicas y los ritmos como más autóctonos, mucho lo que llamamos el folclore, etcétera, bombos, ¿no? Como otro tipo de tambores, otro tipo de instrumentos, no tan sintetizados, sino como muy, sí, con esto como que te conecta mucho con la tierra. Siempre me gustaron también mucho ese tipo de artistas que podían compartir eh, estos sonidos, ¿no? Como muy de la naturaleza, muy propios de determinados lugares, no sé, me parecen
muy interesantes. Y bueno, la música francesa la fui aprendiendo al mismo tiempo que ellos, creo yo. Pero la verdad es que para mí la música, si bien, por ejemplo, no toco ningún instrumento, no leo música, pero es algo que está muy presente en mi vida y estuvo muy presente en la maternidad de esta manera, ¿no? Creo que hay diferentes maneras de incorporarla. Hay gente que toca instrumentos, ¿no? Entonces escuchamos del papá que toca la guitarra y, ¿no? A veces también desde antes del nacimiento, y cómo se transmite también este amor por la música. Hay historias interesantes. Contanos un poquito cuál es tu historia con la música. Sí, yo hacía lo mismo. Bueno, tú sabes que en Puerto Rico la música ha Ah, traspasado el mundo global. sí, Los cantautores puertorriqueños son famosos hoy día, y yo hacía lo mismo que tú. Yo tenía los mismos audífonos que nosotros usamos ahora para conectarnos. Yo se sí. los ponía en la barriguita, lo ponía en mi barriguita con la salsa o el merengue o el Ricky Martin. bolero, Ricky Martin, todo eso. Es comiquísimo porque, bueno, estamos hablando de la música, pero lo que hacía yo con la música lo hacía mi esposo con los deportes. Él estaba Ah, escuchando qué sé yo, un partido de pelota que es muy conocido en Puerto Rico, y a él le gustaba mucho, o de fútbol americano. Ponía también y le hablaba al bebé de lo que estaba pasando, y a mí me daba tanta risa y estábamos los dos convencidos de que el niño entendía y que iba a todo. salir un atleta bailando música y todo. Así que es muy divertido lo que conocemos hoy día y lo que hacemos. Bueno, que en mi caso el nene tiene edad 31 años, así que en aquella época era lo que no había, yo creo que ni el CD llegó un poco después, Llegó más los después, sí, CDs más sí. después. Pero Así que era la radio, que si no era la radio que se la ponías, eran los audífonos que estaban conectados a la radio que se los ponías en la barriga. Ah, y con la música griega también, esa llegó un poco después, ya cuando estaban más grandes íbamos con ellos a eventos culturales que hacían la iglesia, las comunidades griegas acá, griegas ortodoxas, y ellas así conocieron más bien la música griega. Pero tú sabes que en mi boda se tocó música puertorriqueña y música griega, porque yo lo que hice fue que le pedí a mis suegros que me mandaran música griega que ellos tenían en la casa para compartirla con los que iban a amenizar, a tocar en mi boda, para que se aprendieran ciertas canciones y así. Así que desde siempre la música ha sido importante en nuestra casa para mi esposo y para mí. es algo que acompaña muchísimo, ¿no? Que uno transmite. Y yo quiero retomar acá un poco el rol, por ejemplo, de los abuelos, de los tíos, ¿no? Como también todo el ambiente, ¿no? De los colegios, los jardines de infantes, como todos, ¿no? Como todo el contexto en el cual uno se mueve, está rodeado, ¿no? Un poco de música desde diferentes aspectos, ¿no? A mí me pasó que nosotros nos mudamos de Francia a Canadá y mis chicos tenían 5 y 3 años, respectivamente, y bueno, nosotros nos mudábamos de un ámbito muy francés y yo sabía que íbamos a tener que incorporar el inglés, que era algo que teníamos en el contexto, pero bueno, no tan presente. Nos focalizábamos mucho en francés y español en su momento. Y, por ejemplo, todo el tema de la música en el auto y la radio infantil en inglés me ayudó muchísimo. Todas las canciones de las letras, del abecedario, de los colores, ¿no? Eh, Ayudan muchísimo al vocabulario también. Y me daba cuenta que esto de la repetición, ¿no? Que nuestros chicos cuando les gusta una canción nos las hacen escuchar hasta el hartazgo, y esto
dura hasta la adolescencia, que no, que siguen pidiendo lo mismo, pero cuando son chiquitos y les gusta un ritmo, por alguna razón, un timbre musical, etcétera, estas canciones que a veces son un poco repetitivas, pero que sirven, ¿no? Como que enganchan y que sirven mucho para esto que te decía, ¿no? El vocabulario, el juego de palabras, nosotros jugábamos mucho después a cómo la cantaríamos la misma canción en español y que a veces cuando uno traduce suena muy ridículo, pero que nos hacía reír, ¿no? Como todos estos juegos que además de las melodías, todo lo que transmiten las palabras, las canciones, son en sí mensajes y muchos son, digamos, una apertura al juego que es de la manera, digamos, más divertida, casi que diría más fácil de transmitir un nuevo idioma, cultura, ¿no? O sea, es algo que siempre mencionamos que es una herramienta, ¿no? Todo lo que es el juego, la música, los cuentos, son herramientas, son recursos educativos por excelencia que siempre recomendamos tener a mano, ¿no es cierto? Sí, sobre todo cuando nos mudamos a otro país, que ahí está, me parece que es una buena manera de introducir ese idioma en la casa con la música y es una manera pues de que ellos vayan aprendiendo esa cultura en la cual van a estar envueltos ahora que están en ese país y me parece una linda manera de introducirlos a esa cultura. Y hoy día esto ha progresado inmensamente. La música, tú y yo conocemos la importancia de usar la música para el progreso del idioma y todo eso, pero en aquel momento lo que había era lo que nosotros nos mandaban nuestra familia, porque hoy día es muy fácil hacer un Google en la computadora y música de tal país y por ahí te sale un playlist que puedes añadir y ahí lo tienes todo y lo puedes compartir con tus niños, pero en otra época no había eso. Y también la enseñanza de idiomas usa la música para el aprendizaje de ese idioma. Entonces, hoy día hay muchos recursos que se dedican a eso, o sea, que todo lo que hacen es producir canciones bilingües o canciones en español o canciones en francés o canciones para niños. Y entonces ahí llega el oído, el sonido, los ritmos, y el vocabulario, porque también si se aprenden las canciones, están aprendiendo ese idioma y el vocabulario de ese idioma. Sí, totalmente. A mí me fascina y lo que me gusta sobre todo cuando los chicos son más chicos, que uno también se suelta y ellos también a cantar. Sí, sí, Cosa que sí. después uno se pone como un poco más, ¿no? Como que le da más vergüenza, como que si canta bien, como que si canta mal. Pero estos momentos, ¿no es cierto? Que uno está en casa cantando como puede, y uno a veces piensa a la distancia lo que a mis hijos les gustaba que yo cantase y nunca tuve especialmente ¿no? Como gran habilidad quizás, o cantaba súper bien, pero esto de la voz de la mamá, con el cariño que uno canta, de lo que uno transmite en diferentes edades, ¿no es cierto? Y el entusiasmo, los ritmos musicales, ¿no? Como uno lo expresa con la voz y con el cuerpo. Es lindo porque después lo van perdiendo porque, a ver, no es que lo van perdiendo, pero se sienten más observados, son más grandes, pero cuando son bien chiquititos, tienen esta cosa de saltar y gritar y cantar y no importa si uno entona o no entona o se fue de ritmo, ¿no es cierto? Y Sí, sí. es un ambiente que propicia muchísimo esto, no poder soltarse. Después con la edad uno se siente más observado, pero esto va en que también los papás, ¿no? Los papás, las mamás, estemos a tono con esto, ¿no? De soltarse y cantar y, como uno dice, no importa cómo sale, porque la idea es divertirse y a todos nos gusta cantar o bailar, o sea, nos acompaña la música, no tiene por qué ser muy alocada, puede ser otro estilo de música, o sea, hay
para gustos, la música nos puede acompañar de mil maneras, y siempre también lo que tiene la música es que nos acompaña como en tiempos, ¿no? Esto que decíamos, bueno, eh, ahora hay gente que difiere en esto, pero por ejemplo siempre se decía, bueno, a la hora de la siesta, mejor poner música más calma, poner música Ajá. clásica.